Hola, bueno, hoy vamos a tener una clase distinta al resto de las clases del curso porque vamos a ver juntos cuáles son los datos que se publican sobre el comercio exterior de Argentina, a dónde se publican y qué información podemos extraer de ellos. ¿Sí? Es una clase que espero que les sirva no solamente para esta materia, sino para su carrera, en la medida en la que, puede llegar a ser esta una primera aproximación guiada que ustedes tengan con los datos crudos que se publican todos los meses sobre la economía argentina. ¿Sí? Obviamente, vamos a entrar a la página del INDEC. Esta es la página, ¿sí? indec.gov.ar. Yo espero que ustedes hayan ingresado acá alguna vez en su vida, quizás estuvieron buscando información para una materia como Intro a la Economía, pero bueno, vamos a estar mirando esta página en el día de hoy. Bueno, en la página del INDEC tienen un menú inicial donde la información está dividida por grandes tópicos. Nosotros vamos a concentrarnos en la información sobre la economía argentina y después abajo tienen otros accesos a informes específicos. La verdad que la página está bastante bien, está mejor que hace un tiempo. La remodelaron y es más intuitiva. Bueno, entonces vayamos a la parte de economía. A su vez, esta sección también está dividida en distintas secciones, tienen datos de comercio interno, las cuentas nacionales, datos de industria, de un montón de áreas de la economía. Nosotros vamos a quedarnos con dos secciones, una la de comercio exterior y la otra la de cuentas internacionales. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren saber cómo viene el comercio exterior de Argentina, cuánto se exportó en el mes, cuánto se importó, cuál es el resultado del saldo comercial, lo que tienen que hacer es hacer el caminito que seguimos recién, ¿sí? Ir a la página del INDEC, ir a Economía, Comercio Exterior, y ahí nos va a aparecer el siguiente portal en el que vamos a encontrar distinta información sobre el comercio exterior. Vamos a encontrar distinta forma de presentar la misma información en realidad. Sí, fíjense que dice que la información del capítulo se organiza en 5 secciones. Está el intercambio comercial argentino, los complejos exportadores, los precios y cantidades del comercio exterior, ¿sí? Origen provincial de las exportaciones y un sistema de consulta del comercio exterior. Vamos a ver ahora un poco de todo esto. Fundamentalmente me quiero detener en el primer bloque, que es el de intercambio comercial argentino. El intercambio comercial argentino, o el ICA, es el informe mensual que da origen a todos los demás reportes sobre comercio exterior. ¿Sí? Lo que hace el INDEC es utilizar la información de la aduana, ¿sí? De la base de la aduana de operaciones de exportación y de importación para elaborar un informe estadístico sobre los flujos de comercio exterior del mes del país. Entonces entramos acá, intercambio comercial argentino. A ver si el Wi-Fi nos lo permite. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que dice? Fíjense, dice el intercambio comercial argentino, ICA, se lo conoce así popularmente, muestra la evolución de la balanza comercial argentina, que es la relación entre los ingresos en dólares provenientes de los productos que exporta el país al mundo y de aquellos artículos que se compran en el exterior. Los datos se presentan por grandes rubros y usos económicos según zonas económicas y países seleccionados. ¿Sí? Pues lo que dice abajo es que hay cierta información que es secreta y que no se puede acceder porque se viola el secreto estadístico. Aplica a operaciones muy precisas y la idea es que información sensible no pueda ser,
adquirida por la competencia. Así que les explico esto rápidamente. A veces sucede en algunas áreas, en algunas ramas económicas, que hay muy pocas empresas que operan y estas empresas compiten entre sí, y cuando el INDEC revela la información sobre operaciones específicas, puede estar dándole a la competencia información sensible sobre la empresa en cuestión. Entonces es que se decide mantener esta información en secreto. Pasa en muy pocos rubros. Uno del que me acuerdo, por ejemplo, es el aluminio, ¿sí? Pero no es más que eso. Bueno, entonces, si seguimos bajando, vamos a ver que aparecen los cuadros estadísticos, que son unos cuadros de Excel que se pueden descargar y se actualizan mes por mes. Información histórica, bastante para atrás, y el informe técnico. ¿Sí? Primero veamos acá. Entonces, ese informe técnico, publicado el 26 de marzo, o sea, la semana pasada. Cifras estimadas de febrero de 2019. Fíjense cómo es la frecuencia de publicación de la información. A fin de marzo se está publicando una información que corresponde al mes de febrero. Es decir que la información sale casi con 2 meses de retraso, ¿sí? Porque es el tiempo que al INDEC le lleva, una vez que recolecta toda la información de la aduana, procesarla y elaborar el informe. Ponemos leer informe, se nos descarga el PDF. Ahora lo vamos a ver esto bastante por arriba. A mí me gustaría que ustedes lo miren en sus casas de forma más detenida, por lo menos un informe, así para familiarizarse, ver qué información tiene. Bueno, se descargó. Es un informe bastante largo, tiene 37 páginas, tiene un índice como cualquier informe, y aparece una infografía en la primera hoja que nos resume casi toda la información importante, o toda la información importante que va a aparecer luego más desagregada. Fíjense que las cifras son del mes de febrero y la primera información que aparece es el intercambio comercial argentino, que dice que fue de 8.468 millones de dólares, de los cuales el 52,7 correspondió a exportaciones y el 47,3 a importaciones. Vale aclarar que se trata de el flujo de comercio de bienes solamente, no hay servicios. Entonces, el flujo del comercio exterior de Argentina en el mes fue de 8.468 millones de dólares, lo cual implicó una caída interanual de 10,9% respecto al mismo periodo del mes anterior, a febrero de 2018. Bueno, si uno hace el 52,7 de este monto, le va a dar el monto de exportaciones que hubo en el mes, que fue de 4.464 millones de dólares, lo cual implicó un aumento de 3,7%, y de importaciones de 4.004 millones de dólares, lo que implicó una caída del 22,9%. Esto dio como resultado un saldo comercial superavitario de 460 millones de dólares. Esas exportaciones e importaciones, el INDEC las clasifica según grandes categorías. Usa una clasificación para las exportaciones, que es una clasificación bastante idiosincrática y que no se encuentra usualmente en páginas globales sobre el comercio exterior, y usa una clasificación para importaciones que sí es bastante más habitual. Fíjense que las exportaciones se dividen en 4 grandes rubros: productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial y combustibles y energía. ¿Cuál es la lógica de esta clasificación? Bueno, en productos primarios se ubican todas las materias primas que no tienen grado de elaboración alguna, ¿sí? Es solamente extracción de las materias primas, y el otro grupo esa es una de las condiciones, y la otra condición es que tampoco pueden ser combustibles y energía, hidrocarburos
digamos en un sentido amplio, porque esas se clasifican acá, en esta categoría, ¿sí? Es decir, son materias primas sin ningún tipo de procesamiento. El segundo grupo son las manufacturas de origen agropecuario, y estas son, como su nombre lo indica, son productos que surgen de la transformación, aunque sea mínima, de productos de origen animal o vegetal. Por ejemplo, si una firma exporta pescados o mariscos recién sacados, digamos, del mar, sin ningún tipo de transformación, los exporta frescos, eso se clasifica por producto primario. Ahora, si esos mismos bienes son congelados para enviarlos al exterior, entonces se clasifican como manufactura de origen agropecuario, ¿sí? Después aparecen las manufacturas de origen industrial, que son productos que surgen de la transformación de materias primas que no sean de origen animal o vegetal. Por ejemplo, están las transformaciones de las materias primas minerales acá, ¿sí? Que no sean obviamente combustibles. Por ejemplo, el oro aparece acá porque implica una mínima transformación del mineral de oro, ¿sí? Y por último, combustibles y energía, que se explica bastante por sí solo. En el caso de las importaciones, la clasificación se realiza por uso económico. La idea sería tratar de identificar cuál va a ser el uso en el país del bien importado una vez que las firmas lo tengan a disposición. Entonces tenemos, en primer lugar, bienes de capital. ¿Qué son estas? Son importaciones de bienes que se transforman luego en inversión de las firmas, ¿sí? Son máquinas, aparatos, equipo de transporte que les permiten a las firmas producir otros bienes, sin que estos bienes sean transformados, ¿sí? Porque después tenemos también los bienes intermedios que también cumplen la función de ingresar en la función de producción de las firmas locales, pero estos bienes se importan para ser transformados en un bien distinto, ¿sí? Por eso obviamente se llaman intermedios. También aparecen los combustibles y los lubricantes, en este caso como una categoría separada y no requiere mayor explicación. Luego tenemos las piezas y accesorios para bienes de capital, es decir, en este grupo se clasifican todas las partes de los bienes de capital que clasificamos en este grupo de acá. Y luego tenemos los bienes de consumo finales, que son importados para directamente ser consumidos, y los vehículos de pasajeros que son una subsección de los bienes de consumo. Y después hay un resto que no se clasifica, pero por nada de lo anterior, pero que es muy poco. Al costado tienen los principales socios comerciales del país, en función de los flujos comerciales, y para cada uno de ellos tienen el monto que se le exportó y el monto que se importó, y el saldo, ¿sí? Fíjense que los principales socios comerciales de Argentina son Brasil, China, Estados Unidos, en este mes Paraguay, Alemania, India, Chile, Vietnam, Indonesia, y que Argentina tiene déficit comercial con sus primeros 5 socios comerciales y superávit comercial con el resto de los que mencioné recién. ¿Sí? Bien. En el año, sí, van 2 meses, o por lo menos 2 meses de los que tengamos dato. Cuando uno mira la información en el primer trimestre, ve que el saldo comercial continúa siendo superavitario, en este caso de 832 millones, y la estructura de las exportaciones y de las importaciones empieza a parecerse más a la estructura usual que tiene el comercio argentino en el año.
¿Qué quiero decir con esto? Que la participación de cada uno de los rubros y de cada uno de los usos no es igual, ¿sí? Las manufacturas de origen agropecuario son el grupo que más pesa en las exportaciones argentinas. Ya está sucediendo esto en el primer bimestre y es usualmente lo que pasa en todos los años. Y los bienes intermedios son los que mayor peso tienen en las importaciones. ¿Sí? Bueno, si siguen mirando la información van a encontrar las series históricas, alguna descripción, esto lo pueden ir leyendo, ¿sí? Otro tipo de clasificación de la información, ya más presentada como los capítulos del nomenclador. Esto es más, está más en línea con la clasificación internacional. Les destacan productos y los productos que más subieron, los productos que más bajaron, cosas que ustedes pueden ir leyendo. Pero lo que más me interesa es que, o lo que me interesa ahora, es que lleguemos a esta tabla de acá, en la cual tienen 3 columnas, ¿sí? Para las exportaciones. Están los millones de dólares exportados, aparece la serie original, es decir, la información recolectada de la aduana en cada uno de los meses. Fíjense, por ejemplo, para febrero de 2018, las exportaciones, según la base de la aduana de Argentina, fueron de 4.304 millones de dólares. Y después tienen la serie histórica. Y después aparecen 2 columnas más que implican una transformación de la serie original. Una transformación que busca brindar información adicional, ¿sí? La primera, o la segunda columna, mejor dicho, dice serie desestacionalizada. ¿Qué significa esto? Las series en economía suelen tener estacionalidad. La estacionalidad es un patrón que se suele repetir a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si uno pensara en qué momento del año se vende más helado, pensaría que esto, o digamos, si uno tuviera que decir si cree que la venta de helado es pareja a lo largo del año o no, tiene un pico de demanda en el verano, obviamente optaría por la segunda opción. ¿Sí? Entonces, cuando hay un patrón que se repite en la evolución a lo largo del año de la serie, se dice que esa serie tiene estacionalidad. Y a veces, para hacer un análisis económico de cómo van evolucionando las magnitudes mes a mes, es importante poder aislar ese efecto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos al ejemplo del helado. Si un heladero está mirando los datos de sus ventas mensuales, estamos en el mes de febrero, ¿sí? Y el heladero ve que en febrero efectivamente se está vendiendo más helado que en julio del año pasado. Esa información al heladero no le sirve mucho, ¿sí? Porque es algo bastante esperable, no le da a él una verdadera medida de si está haciendo un buen febrero o un mal febrero, ¿sí? Justamente para eso es que se le quita la estacionalidad a las series y una vez que se logra, eso se hace con métodos estadísticos, la información que queda es la información que tiene que ver con la evolución tendencial de la serie y con la evolución o las circunstancias específicas que corresponden a ese mes, lo que se conoce como el factor irregular. La tendencia ciclo es una siguiente transformación de la serie que justamente lo que hace es quedarse con exclusivamente el componente tendencial, ¿sí? A la serie desestacionalizada le quita el componente irregular y se queda solamente con la tendencia, ¿sí? Bien, una vez dicho esto, fíjense cómo podemos usar esta idea para estudiar cómo viene el flujo de exportaciones de Argentina. Si uno mirara la serie original,
podría haber, y supongamos que ustedes no conocen cuál es la estacionalidad de las exportaciones en Argentina, uno podría tentarse a decir que las exportaciones vienen cayendo. Fíjense que en octubre se exportaron 5.355 millones de dólares, un poco menos en noviembre, un poco menos en diciembre, un poco menos en enero y un poco menos en febrero. ¿Sí? Entonces uno, si ve la serie original, diría, bueno, las exportaciones están viniendo a pique. Ahora no es así. ¿Por qué? Porque usualmente los primeros meses del año son meses en los que las exportaciones argentinas son bajas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno le quita el factor estacional a las series, ve que está sucediendo otra cosa. ¿Sí? Si bien en noviembre y diciembre las exportaciones fueron muy altas, las exportaciones de enero y de febrero son más altas que las de octubre, que las de septiembre, que las de agosto. Es decir, que uno no ve una caída, digamos, sin reparo de las exportaciones de Argentina, sino más bien pareciera parecer otra cosa. Y si uno le saca el componente irregular y se queda solamente con la parte tendencial, ve que efectivamente las exportaciones de Argentina están con un buen desempeño. ¿Sí? La tendencia de las exportaciones era de 4.872 millones en junio y es de 5.353 millones en febrero. Es decir, estamos en una tendencia alcista de las exportaciones. Y eso es algo que pueden ver acá. ¿Sí? Fíjense que la línea verde es la serie original, que como se ve en el dibujo tiene un patrón bastante repetido. Hay una parte del año donde las exportaciones son más altas y otra parte donde suelen ser más bajas. Esto responde a la liquidación de la cosecha, que digamos, por el peso que tienen los productos agropecuarios en las exportaciones de Argentina. Ven que la serie desestacionalizada es un poco más suave, pero que todavía tiene picos irregulares, los cuales dan cuenta de cuestiones puntuales que sucedieron en ese mes. Y después tienen la serie azul o violeta, no sé cómo la ven ustedes, que es mucho más suave que las otras dos y que pareciera dar más cuenta del comportamiento tendencial. Fíjense cómo las exportaciones de Argentina tuvieron una tendencia declinante desde, si podríamos decir, mediados de 2013 hasta diciembre de 2015. Luego comenzaron un sendero alcista hasta la mitad del año pasado. Tuvieron una caída fuerte. Esto tiene que ver con la sequía que hubo en el agro el año pasado y luego volvieron a recuperar la tendencia alcista que venían trayendo desde el cambio de gobierno. ¿Sí? Bien. Con las importaciones podemos hacer exactamente lo mismo, por lo cual vayamos al gráfico directamente y veamos cómo las importaciones también tenían un comportamiento similar al de las exportaciones desde mediados de 2013 hasta, en este caso, un poco más, hasta casi finales de 2016, digamos, como que tardaron más en reaccionar las importaciones que las exportaciones. Después tuvieron un crecimiento muy rápido hasta marzo de 2018. Sabemos que el año pasado la economía entró en recesión. La recesión hizo que las cantidades importadas caigan fuertemente y en el margen, digamos, en los últimos meses parecía haber una tenue recuperación de las importaciones, pero desde niveles mucho más bajos. ¿Está bien? Bien. Después aparece la información de el comercio por bloques. Sí, esto es algo que ustedes lo pueden ver por sus cuentas. A ver. Sí, después tienen otros cuadros que pueden investigar. Bien. Vayamos al anexo de cuadros. No, al anexo de cuadros no. Vayamos a... El anexo de cuadros que les aparece acá es un archivo de Excel con todos los cuadritos que aparecían en el informe para descargárselos y replicar los gráficos que están acá. ¿Sí? Pero me interesa que vayamos a ver la información que hay histórica. Vayamos a la serie histórica. 1910.
Realmente no estaba al tanto que había información tan vieja. Bueno, a ver, entonces si puede abrir. Ahí está. Bueno, fíjense que la información está en miles. Por lo que los montos van a empezar a crecer mucho al final. Pero hagamos un gráfico, ¿sí? Con esta información para que ustedes vean cuál fue la evolución histórica de las exportaciones de Argentina. Vamos a hacer un gráfico simple. Fíjense cómo las exportaciones de Argentina empiezan a despegar a partir de la década del 70, cuando uno las mira en dólares corrientes. Pasa que este gráfico, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? La información está en dólares corrientes, entonces habría que en realidad deflactar esta información por la inflación de Estados Unidos para poder comparar los dólares de 1910 con los dólares de 2018. Así que, como ahora no tenemos esa información, puede ser un buen trabajo para que hagan ustedes, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Dado que Estados Unidos también tuvo inflación en dólares a lo largo de un siglo, no es apropiado comparar estos 373.000 dólares de 1910 con los 61.559 millones de dólares que se exportó en 2018, porque el dólar valía mucho más en 1910 de lo que vale hoy, ¿sí? Un dólar, dada la inflación que hubo en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que me interesa entonces es que veamos un periodo más reciente y ejemplo desde 2000, o vamos a hacer un poco más atrás, desde 1990, y veamos qué pasó con las exportaciones de Argentina. Ahí está. Bueno, entonces, las exportaciones en Argentina, como ven, tienen una tendencia alcista. Si uno le dibuja una línea de tendencia, claramente va a tener pendiente positiva. Fíjense que hay como por lo menos 4 etapas que se pueden llegar a identificar en este periodo. Tenemos una primera etapa, unos primeros años en los que las exportaciones estaban bastante estancadas. Después hay un fuerte crecimiento de las exportaciones. Fíjense que las exportaciones pasan de 10.000 millones de dólares a 30.000, casi se triplican en un periodo de 4 o 5 años. Esto es producto del auge del Mercosur. Luego, con la crisis o las recurrentes crisis que hubo en los mercados emergentes, en Asia, en Brasil, en Rusia, ese proceso exportador se detuvo. Las exportaciones argentinas estuvieron bastante estancadas hasta 2002. A partir de ahí, las exportaciones vuelan y pasan de, acá tenemos el dato, ¿sí? De 25.600 millones a 82.900 millones en el pico, que es 2011. Este periodo de gran expansión de las exportaciones estuvo interrumpido por la crisis financiera global en 2009, pero después siguió hasta 2012. A partir de ahí, las exportaciones en Argentina empezaron a caer, cayeron durante
1, 2, 3, 4 años seguidos hasta 2015 y desde 2015 en adelante las exportaciones vienen subiendo, pero a una tasa de crecimiento muy inferior a la que experimentaron no solamente en comienzos de la década del 2000, sino incluso cuando las comparamos con los mediados de los 90, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Otra información que ustedes pueden sacar de esta página que es importante es la evolución de los precios. ¿Sí? Precios y cantidades del comercio exterior. ¿Por qué? Porque una primera interpretación que ustedes pueden hacer de este gráfico, sin conocer qué pasó con los precios de los bienes exportados, es que hubo un boom exportador de Argentina durante el periodo que va de 2002 a 2012, como un boom exportador entendido como un periodo en el que el país exportaba cada vez más cantidades de bienes hacia el extranjero, en el que cada vez aparecían más firmas exportadoras. Y si bien algo de eso sucedió, cuando uno considera también la información de los precios de exportación, puede matizar un poco esa idea y reconocer que en realidad este proceso de crecimiento de las exportaciones, muy acelerado, estuvo más bien vinculado con buenos precios internacionales de los productos que el país exporta. ¿Sí? Entonces, vayamos a mirar series anuales para poder comparar con el dato anterior. Y nos bajamos la información desde acá. ¿Sí? Dice índices de precios de comercio exterior y de términos de intercambio. Abrimos el Excel. Bien. Fíjense lo que aparece acá. Dice, índice de precios de comercio exterior y de términos de intercambio, base 2004 igual a 100. Son índices de precios, por lo tanto, justamente, valga la redundancia, son índices. ¿Sí? Esto imagino que ya lo vieron en Introducción a la Economía, pero ¿qué es lo que hace un índice? Trata de medir la evolución en el tiempo de una canasta determinada. ¿Sí? Puede ser una canasta fija o una canasta móvil, ya sea el índice de tipo Asper o del tipo Pash. En el caso del índice de precios de exportación es una canasta Pash, por lo que los bienes que forman parte de la canasta en cada uno de los años van cambiando. ¿Sí? Porque obviamente el país va exportando bienes distintos en cada momento del tiempo. Si bien una estructura básica se mantiene, las proporciones de esos bienes van cambiando. Bueno, miremos el índice de precios. Bueno, y como tal, el índice de precios tiene que tener siempre una base, un año base, y ese año base el índice vale 100, y esa base es 2004, porque 2004 es la base de todas las cuentas nacionales. ¿Sí? Entonces, miremos lo que sucedió con los precios de exportación en el mismo periodo que analizábamos recién, desde 2000 a 2000, no, habíamos mirado un poco más, no habíamos mirado 90. Entonces voy a hablar del 90. Recuerden, el índice de precios de exportación es el índice que mide la evolución de los precios de los bienes que el país exporta. Cuando se incrementa el índice de precios de exportación, lo que me está queriendo decir es que las mismas cantidades exportadas que antes valen más en dólares. ¿Sí? Me van a ingresar más dólares por exportar la misma cantidad que antes. Bueno, fíjense que casi que replica la figura anterior. ¿Sí? Tenemos un periodo largo que va desde comienzos de los 90 hasta fines. Vamos a ponerle la información del eje, así esto
queda más claro. Ahí está. Entonces, fíjense que desde el comienzo de los 90 hasta el año 2002, los precios de exportación estuvieron, digamos que parejos. Hubo un periodo donde subieron, llegaron a casi 100 en 1996, arrancando desde el 88, y después a partir del 97 empezaron a caer, lo cual también está asociado con la caída que vimos en los valores exportados, pero digamos que este es un periodo donde los precios de exportación se mantuvieron relativamente constantes. Distinto es el periodo que arranca en 2002. ¿Sí? A partir de 2002 hay un incremento fuertísimo de los precios de exportación que casi se duplican en 10 años. ¿Sí? Fíjense que también estuvo la breve interrupción por la crisis internacional, pero esta tendencia positiva de los precios de exportación desde 2003 hacia 2012 es lo que está detrás del boom exportador que tuvo el país en ese mismo periodo. Es decir, las exportaciones de Argentina aumentaron fundamentalmente porque aumentó mucho el precio de los bienes que exportábamos. ¿Sí? Un shock de demanda global positivo que nos ayudó en ese periodo. A partir de 2012, los precios de exportación comienzan a caer, pero poco. Fíjense que el nivel de los precios de exportación en 2018, el año pasado, fue de 160,7, es decir que todavía los precios de los bienes que exportamos están un 60% por encima de el año 2004, ¿sí? Que hace 14 años atrás. Bueno, les dejo para ustedes que miren lo que sucede con las cantidades, ¿sí? Digamos, las cantidades tienen que cerrar el cuento, y eso lo pueden ver en la segunda tabla, ¿sí? Esta que dice índice valor, precio y cantidad. Se pueden descargar eso, pueden mirarlo para las exportaciones, pueden mirarlo para las importaciones. Bien,